conoce a Dios, lo está mandando a este hombre que no sabe de Dios a decirle quién te envió. Y él le dice: dile que quien soy te envió, que yo soy. Y cuando este hombre oye esa palabra de Moisés, entiende que quien lo manda es el Dios de dioses, es el Dios creador, es el Dios que ha existido siempre, es el Dios que siempre está ahí con nosotros. Aleluya. En Colosenses 1, y estaremos leyendo del 15 al 20. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Aleluya. Nos reconcilió a nosotros también a través de Él. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Mediante la cruz, ahí fue que nosotros fuimos, ¿verdad?, redimidos. Ahí Dios hace el pacto con el hombre. Ahí viene a existir la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Aleluya. Lo que un día fue perdido por un hombre, ese día fue rescatado por otro hombre. Aleluya. Porque Dios es un Dios justo. Aleluya. Hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. Pero para hablar de los atributos de Dios, primero tenemos que saber qué es un atributo. Un atributo son características, cualidades, virtudes o las capacidades perfectas de Dios. Dice de una gente, de una persona, otra cosa, pero hoy estamos hablando de Dios. Eso es las capacidades perfectas de Dios. Dios tiene sus atributos, como también nosotros tenemos nuestros atributos. Cada uno de nosotros tiene un atributo, una característica diferente. Hay muchas personas que lo conocen porque, como veníamos hablando, son personas alegres. Hay otras personas que la conocen porque son personas que siempre están tristes. Hay personas que la conocen porque son personas que siempre están buscando pleito, esto y lo otro. Y hay personas que sus características, tú conoces a la persona a través de sus características. Y así mismo es Dios. Y Él quiere ser conocido a través de las características de Dios. Los teólogos, esto se ha dividido en varias partes. Por ejemplo, los atributos de Dios, cuando hablamos de atributos, están divididos lo tienen dividido como en 8 o 9 partes. Están lo que son los atributos morales, los naturales, los atributos santos de Dios. Pero hoy día no vamos a enfocarnos en atributos por su nombre como lo tiene, sino que lo vamos a dividir en 2 partes, que son los atributos morales y los atributos que son los atributos, los comunicables, escúchenme, y los atributos incomunicables de Dios. Vamos a hablar de los atributos comunicables. ¿Qué son atributos comunicables? Como lo dice la palabra, es algo que se comunica a otra persona. Un atributo comunicable son aquellos atributos que Dios comparte con sus criaturas, con su naturaleza, es decir, que Él lo comparte con nosotros. Pero ojo, hermanos, que Él comparte esos atributos con nosotros no quiere decir que nosotros no vayamos a ser igual que Dios, sino que Él comparte parte de esos atributos, porque para tú poder conocer a una persona, tú tienes que saber cuáles son sus atributos. Tú te haces parte de esos atributos que esa persona permite, en este caso Dios, que tú conozcas de Él.
Ahora vamos a hablar también de los atributos. Por ejemplo, ¿qué son ejemplos de atributos comunicables? Está el amor, misericordia, justicia. Y hoy vamos a tratar unos cuantos de esos atributos. Pero también están los atributos incomunicables. ¿Qué son los atributos incomunicables? Esos atributos son aspectos de Dios y su naturaleza que no son compartidos con sus criaturas, es decir, con nosotros. Esos atributos le pertenecen a Dios, son de Dios y solamente Dios los posee. Esos atributos son lo que hacen a Dios quien Él es. Son lo que lo hacen Dios. Ejemplo de esos atributos está la eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la existencia de Dios. Y hoy, como vamos a conocer a Dios, como empezamos la semana pasada, que podemos ver a Dios a través, ¿verdad?, de los firmamentos, de la naturaleza, a través de nuestra propia existencia, pues vamos a seguirlo conociendo a través de sus atributos. Y vamos a hablar en el día de hoy de los atributos comunicables e incomunicables. Vamos a empezar con los atributos comunicables. Vamos a leer en Efesios 5, del 1 al 2. Dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Vamos a orar antes de empezar para que Dios sea el que guíe, el que lleve, el que ministre, que sea Él quien imparta al necesitado, que sea Él quien lleve esta palabra al corazón que está sediento, que sea Él que se preocupe o que se encargue, ¿verdad?, de que esa palabra no caiga en ninguna parte vacía, sino que caiga en aquellos, ¿verdad?, vasos o vasijas que estamos necesitados en el día de hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Mira, Señor amado, que estamos predicando sobre tus atributos, Señor. Cómo conocerte, mi Dios, cómo conocerte mejor, Señor. Que seas tú dirigiéndonos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, guiándonos, llevándonos, Señor, a conocer, Señor amado, cada día más de ti. Enséñanos, muéstranos, Señor amado, donde nosotros fallamos, donde podemos, Señor amado, recompensar lo fallado, Señor. Que seamos, Señor, cada día más, Señor amado, criaturas parecidas a ti, mi Dios. Que el Espíritu Santo, Señor amado, se haga dueño, Dios amado, de nuestro ser interior, mi Dios. Y así seguir siendo transformado y regenerado en Cristo Jesús. Amén, 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 aleluya. Como podemos ver en estos versículos de Efesios 5, del 1 al 2, aquí Pablo nos está llamando a que imitemos a Dios. Y cuando Él nos llama aquí que imitemos a Dios, en lo único que podemos imitar a Dios es en lo que conocemos de Dios, en lo que Dios comparte con nosotros, en lo que Dios se place de revelarnos a nosotros y en aquello que Dios nos da la capacidad para poderlo imitar. Y Pablo dice que tenemos que compartir esa naturaleza y por ende tenemos la capacidad de copiar o reflejar a Dios. Aleluya. Y uno de esos atributos que empezaremos a hablar en el día de hoy es la santidad. Aleluya. La santidad. Amén. Con la santidad hay una discusión o un debate. Porque la santidad, como está en la Biblia, está dividida en dos partes. En la Biblia. Está dividida en dos partes. Dios es santo, dice la palabra. 3 veces santo, dice la palabra. Y cuando se habla de la santidad, la Biblia habla de la naturaleza, pero a la misma vez habla del carácter de Dios. Es decir, que muestra a Dios en su naturaleza y en su carácter. Y se ha llegado a la conclusión de que cuando se habla de santidad, no es de la manera mayormente como nosotros pensamos de la santidad.
Porque si vamos a la santidad de Dios, de que Él es 3 veces santo, de que Dios está por encima de todo, es decir, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de esa naturaleza de Dios que Él es santo, lo que le queremos decir es que Él está por encima de todo, que Él es sobre todo, que Él es el creador de todo y que Él está por encima de todo lo creado. En esa forma no podemos imitar a Dios. De esa forma no podemos imitar a Dios. Pero qué bello que en su carácter, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, si no me equivoco, sé santo como yo soy santo. Es decir, que Él nos llama a ser santos. Y de la única manera que nosotros podemos llegar a ser santos es simple y llanamente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Cuando nosotros somos redimidos por Dios, cuando nosotros le damos entrada al Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, y el Espíritu Santo es aquel que se encarga de renovarnos, de cambiarnos, como dice la palabra, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, que nosotros empezamos a mostrar a Dios a través de nosotros. Y a la vez que nosotros empezamos a mostrar a Dios, empezamos a mostrar esa santidad y empezamos a mostrar ese amor por Dios, entonces ahí sí podemos imitar a Dios en lo que es la santidad, en lo que es el carácter de la santidad. Aleluya. Aleluya. La otra parte que vamos a ver, o el otro atributo comunicable, es la paciencia. La paciencia viene en Gálatas 5:22, si no me equivoco, sí. Esa palabra viene del griego que es macratumia, que significa templanza o longanimidad. Pero esa palabra está dividida o compuesta en 2 significados. Quiere decir que es algo largo o algo con temperamento, con templanza. Y la paciencia es un aspecto del fruto del Espíritu Santo. Aleluya. La paciencia es alcanzable a través del fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos llena y nos da esa llenura. Entonces nosotros podemos desarrollar ese carácter para desarrollar la paciencia. El Espíritu Santo, como ustedes saben, ahora estamos viviendo esta obra que es la del Espíritu Santo, que es en la época de la gracia, como estamos. Pero el Espíritu Santo está revelándose y está en el mundo desde la creación del mundo. Aunque desde el Antiguo Testamento Él no vivía como vive ahora en el creyente, pero sí se revelaba al mundo. Lo podemos ver en Sansón, en Samuel, en todos, en Saúl. Cada vez que Dios ungía a alguien, lo que bajaba era el Espíritu Santo a esa persona. Cuando Dios quería hacer algo, era el Espíritu Santo que bajaba a esa persona. Entonces la paciencia es ese don del Espíritu Santo. Podemos ver la paciencia, y voy a poner 3 ejemplos. En Job, ¿qué paciencia tuvo ese hombre, señores? Un hombre que primeramente lo pierde todo. Cuando lo pierde todo, no se conformaron y pierde su familia. Cuando pierde su familia, no se conforman y está perdiendo su vida. Pero donde yo digo que Job implementó la paciencia es escuchando a estos 3 inconversos, tratando de revelarle a Dios a un hombre que está centrado y comunicado con Dios. Cuando quieren decirle que Dios es esto, que Dios es aquello, que tú estás en pecado, que ustedes conocen mucho, ¿verdad? De esos Alafá y esos otros 2 personas que siempre están señalando que te está perdiendo, que tú no sirves, que tú no haces esto, sin saber tu ser interior, sin saber tu comunicación con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Otro hombre que se cubrió y pudimos ver la paciencia fue en Jeremías. Jeremías, este profeta que profetizó por 40 años. Le profetiza a Judá por 40 años. Óyeme, nadie le cree. Y en vez de rendirse, de tirar la toalla, dice la palabra, que él se arrodillaba y oraba por su pueblo y por la gente. Eso es tener paciencia. Pero la paciencia que podemos ver, que fue lo que nos trajo a la gracia,
que llega casi a la gracia, no voy a entrar a Jesucristo, pero fue cuando empezó, ¿verdad?, el éxodo con Moisés. Cuando Moisés tiene que andar él solo, con millones de gente por el desierto, peleándole, gritándole, quejándose, porque eso era lo único que hacían, quejarle. Cuando la cosa iba bien, estaba todo bien, pero de que pasaba cualquier cosa, Moisés, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no sacaste? ¿Por qué no lo dejaste? Y Moisés implementó una paciencia que solamente Dios puede dar esa paciencia. ¿Amén? Solamente Dios. Es decir, que la paciencia es fruto del Espíritu que viene de Dios. Vamos a ver también este otro que es el amor. Aleluya. Gloria. El amor. En Juan, primera de Juan dice que Dios es amor. Pero Dios también nos demanda a que nosotros amemos. Pero qué pena que nunca vamos a amar al nivel del amor de Dios. El amor de Dios, que es un amor ágape, un amor único, un amor inentendible, inexplicable. Yo creo, para dar un pequeño ejemplo, que el amor de Dios, bueno, aquí casi todos son madre y padre, podemos explicarlo de una manera y me dejan saber si esto es lo cierto o no. Cuando nacen esos hijos de uno, que tú tienes ese hijo, esa hija tuya en las manos. Óyeme, déjame decirte que ahí tú no demuestras amor. Nosotros no demostramos amor ahí. Nosotros nos convertimos en amor cuando tenemos hijos en las manos. Uno viene siendo amor, no damos, somos amor, aleluya. Venimos siendo amor cuando tenemos esos hijos en la mano. Pero qué maravilloso es Dios que podemos experimentar el amor tal vez a ese grado, a ese nivel, y todavía nos acercamos al amor con el cual Dios nos amó a nosotros primero. La palabra dice que nosotros amamos a Dios, pero es porque Él ya nos amó a nosotros primero, aleluya. Otros de esos atributos comunicables es la bondad. Wow. Vámonos cuánto ya, vamos. La bondad. Estamos llamados a ser bondadosos. Estamos llamados a ser bondadosos. Y la palabra dice que tenemos que mostrar bondad hacia los otros, que tenemos que mostrar ese fruto del Espíritu. Pero yo vuelvo a los hijos. Yo creo que nosotros mostramos esa bondad yo diría al más alto nivel. Yo creo que nosotros podemos mostrar la bondad es con nuestros hijos, cuando nosotros le manifestamos ese amor a los hijos, ¿verdad? Ese cariño que le mostramos a los hijos y queremos guiarlos por el mejor camino para que sean hombres y mujeres de bien, que siempre estamos bondadosos, pero también corrigiéndolo cuando vemos que van por el mal camino, que están haciendo algo mal. Le mostramos la bondad cuando queremos estar con ellos, cuando queremos compartir con ellos. Ese es un grado de bondad donde el hombre puede llegar. Imagínense si nosotros podemos llegar ahí y nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Imagínense lo bondadoso que ha sido Dios para con nosotros. Lo bondadoso que ha sido Dios para con nosotros. Entonces, en la bondad podemos conocer a Dios. Otro de esos, pero antes de seguir con la bondad, déjenme hablar de la bondad un poco. A veces, las personas, porque son dadivosos, creen que son bondadosos. A veces la gente, porque es dadivoso, cree que es dadivoso. Entonces, todos los ricos son salvos, porque ellos pueden dar. ¿Y a dónde quedamos nosotros? Porque a veces tenemos nosotros que buscar para completar el completivo. Entonces no vamos a ser salvos porque no podemos dar de lo que no tenemos. La palabra dice en Lucas 18, 27. ¿Ustedes se acuerdan de este hombre, este millonario, multimillonario en aquellos tiempos? Un jovencito que se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar vida eterna? Y Jesús no le habla de vida eterna ni nada. Jesús le dice:
¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solamente hay uno. Aleluya. Bueno solamente es Dios, dice la palabra. No somos buenos porque nacimos en un estado pecaminoso, pero a través de la renovación del Espíritu Santo podemos, ¿verdad?, mostrar la bondad. Solamente a través de la renovación del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de otro que es la sabiduría. La sabiduría. Dios nos llama a que actuemos en sabiduría. Nos llama a que seamos sabios, a que seamos con templanza. Para eso vamos a ver lo que dice Proverbios 2:6. Proverbios 2, capítulo 6 dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la... Él da la sabiduría, pero a la misma vez te da la inteligencia y el conocimiento para tú poder actuar con ella. ¿Y cómo podemos aprovechar la sabiduría? Esa sabiduría que viene de Dios, a través de las Escrituras. Dios nos dejó aquí todo su ser para que nosotros podamos estudiar, para que nosotros podamos, ¿verdad?, conocerlo a Él y en sabiduría poder llegar, ¿verdad?, a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Pero tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Este versículo también me encanta, de Santiago. Santiago 1, 5 y 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Es decir, que estos versículos nos están diciendo que cuando le vayamos a pedir a Dios, le tenemos que pedir con fe sin duda. Inmediatamente ponemos duda en nuestra mente, en nuestro corazón, ya estamos anulando nuestras oraciones o nuestras peticiones. Es con fe y sin duda. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que Dios, estos son de los atributos comunicables de Dios. Vamos a hablar de este último atributo comunicable. Son más, pero yo voy a hablar de este último ya, que viene siendo la justicia. La justicia de Dios. Dios es justo. Y Él siempre actúa en justicia. Aquí es que viene. Déjate para último, porque escribí unas cuantas cosas que quiero que entendamos. Dios actúa en justicia. La teología tiene la justicia de Dios dividida en dos partes. No vamos a entrar en tema porque se va a alargar, y para esto de los atributos de Dios, luego nosotros traeremos prédica con cada atributo. Pero estamos conociendo a Dios ahora mismo. Se divide en justicia interna y justicia externa. Y cuando Dios actúa en lo externo de Él, todo lo que Él hace es correcto, es recto. Todo lo que Él hace es divino, no tiene reproche, porque Él actúa en su justicia. Entonces, si Él actúa en su justicia de Dios, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Cuando Dios impartía justicia incluso con los sumos sacerdotes, cuando entraba al templo, pues ¿qué hacemos nosotros aquí? Porque si yo actuara con su justicia, ninguno de nosotros estuviéramos aquí en el tierra. Si nosotros cuando oráramos le pidiéramos a Dios, Dios, haz justicia, ¿qué pasaría? Si Dios hace justicia con su justicia externa, no hay manera de que nosotros estuviéramos vivos en el tierra. Lo que pasa es que la Biblia, mayormente cuando habla de justicia, des en cuenta, lo implica y lo mezcla con lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, que en la Biblia, cuando se habla de justicia en el Nuevo Testamento, se habla de gracia y de misericordia de Dios. Entonces ahí sí podemos ser nosotros semejantes a ese carácter que tiene Dios. Nosotros podemos aplicar gracia y misericordia en lo que nosotros podemos. Podemos ver a la persona, ¿verdad?, tal vez con
con pena, podemos entristecernos cuando vemos injusticia en el mundo. Y ahí no podemos parecer a Dios en esa parte de su justicia. Qué bello que Dios, cuando nos va a aplicar su justicia, primero ve a Cristo, entonces nos aplica la gracia y la misericordia. Aleluya. Vamos a leer este versículo que está en 2 de Corintios, que dice: en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Al que no cometió pecado alguno, ningún pecado, por nosotros, Él, Dios, lo hizo pecado. Dios que no cometió, Jesús no cometió ningún tipo de pecado, pero Él vino a reconciliar a este mundo con Dios, para que esa justicia de Dios ahora sea convertida en gracia y en misericordia. Porque Romano es claro y dice que el precio del pecado es muerte. El precio del pecado es muerte, pero Jesús vino y pagó en la cruz del Calvario esa muerte que nos correspondía a nosotros, y la cogió por encima de él, un hombre que fue 100% hombre, 100% Dios, que no tenía necesidad, pero por amor se entregó, por amor dio su vida, por amor nosotros hoy podemos estar aquí compartiendo su palabra y dando las buenas nuevas. Aleluya. Así comparte Dios su justicia. Ya hay más atributos comunicables, pero quisiera que entremos a los incomunicables, o si no nos daría el tiempo. Vamos a entrar a los atributos incomunicables. Dijimos que esos atributos incomunicables solamente le pertenecen a Dios. Con nuestra mente finita que tenemos, no vamos a entender. Trataremos de comprender, pero no vamos a entender. Esto le corresponde solamente y simplemente a Dios. Pero antes vamos a leer, de entrar a los atributos incomunicables, vamos a leer este salmo que dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista está diciéndole a Dios que lo que él puede observar es tan maravilloso, pero con todo y eso él no lo puede entender, no puede comprenderlo. Es decir, nuestro entendimiento finito, nuestra mente finito, nuestro cuerpo carnales como están, no van a poder entender esos atributos incomunicables de Dios. Lo podemos, ¿verdad?, asimilar cuando nos metemos a su palabra. Cuando estudiamos a Dios podemos empezar a entender más o menos unos de esos atributos. Y en esos atributos se encuentra que Él es supremo. Dios es supremo. La palabra supremo viene del latín, que es supremus. Supremus lo que significa es algo que está por encima. Algo que está por encima. Pero esto a la misma vez indica lo máximo. Es decir, que si está por encima y indica lo máximo, es alguien que está por encima de todas las cosas. Entonces, ese es Dios. Alguien que está por encima de todas las cosas, la cual nosotros no vamos a poder nunca llegar a emular. Y lo dice bien claro en Deuteronomio 10:17, que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Dios grande, temeroso y temible. Óyeme lo grande que Él está por encima de todas las cosas. Él está por encima de los dioses, por encima de la gente, por encima de la naturaleza, por encima del universo. Ese es nuestro Dios. Entonces ahí, Él está por encima de todas las cosas. Entonces viene el otro atributo que va junto con el supremo, que es soberano. Si Él está por encima de todas las cosas, quiere decir entonces que Él también tiene
tiene poder sobre todas las cosas. Es decir, que Él es supremo, óyeme esto, soberanamente sobre todas las cosas. Que Él puede hacer como Él quiera, porque Él es que está por encima de todas las cosas. Que Él gobierna todo lo que existe. Aleluya. Que Él es el que gobierna por todo lo que existe. Que Él ejerce poderío por encima de todo. Aleluya. Podemos ver aquí en Daniel, Daniel 2:21, dice la palabra. Oigan lo que dice la palabra en Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y las ciencias a los entendidos. Aleluya. Esa es su soberanía. Su soberanía es sobre todo, y como Él es un ser supremo, Él da y quita como Él quiera. Amén. Aleluya. Como dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice que a los pobres misericordiosos cogió. ¿Para qué? Para que le predicaran a aquellos que pensaban que tenían conocimiento, para que le predicaran a aquellos que pensaban que podían, ¿verdad?, ser sobre todo. Dios así lo hizo. Aleluya. Otro de sus características incomunicables es su autoexistencia. Autoexistencia. ¿Qué quiere decir autoexistencia? Que Él no necesita de nada ni de nadie. Que Dios es Dios. Él no necesita nada ni nadie para Él serlo. No necesita. Y aquí lo podemos ver en Juan. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y lo me encanta de Job, vamos a volver a Job, que dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, óyeme, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Con esta declaración, ¿qué está diciendo Dios? Que Él ha sido autoexistente, que antes de nada ser, Él era, que antes de nada ser creado, Él era, que antes de nada existir, ya Él existía. Aleluya. Oh, santo, aleluya. Qué bello es Dios. Qué bello es Dios, aleluya. Oh, santo Dios. Por eso es que hay mente que todavía dicen, ok, si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Lamentablemente eso es algo incomunicable de Dios. Y podremos entender algo un poquito estudiando la palabra. Y Deuteronomio 29:29 bien claro, y dice que lo que está revelado para el hombre es, pero lo que está revelado y es de Dios, el hombre no lo va a entender. Aleluya. Oh, santo Dios. Otro de sus atributos incomunicables es que Dios es eterno. Dios es eterno. Y cuando decimos que Dios es eterno, lo primero que podemos pensar es que Él no tiene principio, pero tampoco tiene un fin. Aleluya. Que no tiene principio ni fin. Este atributo también es difícil de entender, difícil de explicar. Porque es que nuestra mente finita, nuestra humanidad no puede entender algo que no haya existido como existió. Como se predicó la semana pasada, que se dijo, que la nada produce. No, la nada no produce nada. Para que algo pueda existir, tiene que haber una mente inteligente que lo diseñe, que diga esto va a trabajar de esta manera, esto va a ser de esta manera, esto va a ser de esta forma, esto va a estar aquí. Tú tienes que estar allí. Y dice que Dios es desde la eternidad, que no tuvo principio, pero que tampoco tuvo fin. Aleluya, Él es y será siempre. Y podemos ver el Salmo 135:13 que dice, oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generaciones.
Es decir, que el salmista le está diciendo: mi Dios, yo sé, mi ser sabe que tú eres eterno. Mi ser sabe que tu nombre ha sido eterno. Mi ser sabe que tu memoria, ¿verdad, Señor?, va de generaciones en generaciones en generaciones. Eso lo pudo haber entendido el salmista, porque era un hombre que se metía con Dios, que comunicaba con Dios, que siempre estaba buscando la presencia de Dios. Y de la manera que podemos entender el carácter de alguien o de algo es cuando nos comunicamos o cuando tenemos una relación con ese alguien o ese algo. Y el salmista tenía esa relación. Podemos ver otro de sus atributos, que estamos casi terminando. Y esa es su omnipotencia, que a la misma vez es todopoderoso. Omnipotencia, omnisciencia. Él está en toda parte. Él sabe todo lo que pasa en toda parte. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Ahora mismo yo no sé ni el que está sentado en la sala de mi casa. Es más, lo voy a poner más fácil. Si hay gente en el primer piso aquí, ahora mismo no lo sabemos. Porque físicamente podemos estar en un solo sitio. Es lamentable. Y se lo voy a poner más fácil. Aquí pueden haber cámaras. Y puede haber cámaras, y tú puedes tener cámaras en 10 diferentes sitios. Pero tú a la misma vez no vas a saber lo que está pasando en los 10 diferentes sitios, porque tienes que ver 10 monitores diferentes o 10 pantallas diferentes. Pero Dios no necesita de eso. Dios, si tú estás haciendo algo aquí, se entera, lo sabe. Si lo estás haciendo en otro país, en otro continente, también lo sabe. Oh, santo. Oh, my God. La omnipotencia de Dios es maravillosa, santo. Oh, santo. No, uno trata de explicarlo, pero no puede. Uno trata de ser lo más explícito posible, pero es incomprensible el carácter de Dios. Ese carácter incomunicable de Dios, ese carácter, esos atributos que Él tiene. Y esta palabra, ¿verdad?, dice que omnipotente viene del latín omni, que quiere decir todo. Y potente, que quiere decir poder, o potente, que quiere decir poder. Es decir, que omnipotente, a la misma vez, el ser todopoderoso. Es una conjugación de las dos. Y sabemos que Él es omnipotente y todopoderoso, lo podemos ver en Génesis. Y podemos ver que cuando se habla de todopoderoso, yo hice esta investigación, y todopoderoso se encuentra 66 veces en la Biblia. Y cada vez que se usa el nombre todopoderoso, solamente se usa para referirse a Dios. A ningún hombre, a ningún animal, a ninguna cosa. Cada vez que se usa todopoderoso es solamente para referirse a Dios. Y hay unos cuantos ejemplos de eso. En Génesis 17:1, Dios se le presenta a Abraham como el omnipotente. A Moisés en Éxodo 6:3 se le aparece como el todopoderoso. A Juan en capítulos 1:8 y 19:6 se le aparece también diciéndole quién él era. A todos nosotros, a todos los creyentes, en 2 Corintios 6:18, Él nos deja saber quién es Él, aleluya. Que Él es el todopoderoso, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y para terminar con los atributos de Dios por el día de hoy, como ustedes saben, estas 2 semanas las cogimos para conocer a Dios. Y como le dijimos la semana pasada, esto no es algo que se replique en una semana, en 2 semanas, en 3, en 1 año, en 2 años, en 3 años. Mientras vida tengamos y estemos trayendo la palabra de Dios, vamos a tener que seguir aprendiendo de Dios. Amén. Vamos a tener que seguir aprendiendo de Dios. Es decir, que esto es para siempre. Porque nunca lo vamos a poder entender. Y el último que yo quiero que veamos de Dios es la aceidad de Dios. Ahí está. La aceidad de Dios. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, cuando yo empecé más o menos a entender lo que es la aceidad de Dios, si la entendemos bien, cada vez que hablamos de la aceidad de Dios, nos tiene que dar el deseo de orar, nos tiene que dar el deseo de alabar, nos tiene que dar el deseo de exaltar el nombre de Dios, aleluya. La aceidad de Dios se define de la siguiente manera:
la existencia que se origina y no tiene otra fuente más que ella misma. Óigame. Es decir, que la seidad de Dios, Dios es esa existencia que se originó a través de Él mismo. La seidad de Dios, podemos ver los atributos de existencia, de independencia, omnisciencia, omnipotente. Todos esos atributos los podemos ver junto aquí en este atributo de la seidad de Dios. Wow, algo que se creó por sí solo. Por eso dice la palabra que Dios no necesita a nadie. Que Dios no necesita a nadie, que a Dios se le complació en amarlo a nosotros. Él se complace en que nosotros lo busquemos, que nosotros queremos conocer de Él. Aleluya. Esa seidad de Dios lo titula como el creador. Podemos ver algo o alguien o este espíritu o este ser que es creado por sí mismo. No tiene principio ni tiene fin. Esa es la seidad de Dios. Y podemos ver un ejemplo bien claro de la seidad de Dios, de lo grande que es Dios. Es decir, cuando Moisés le pregunta, si se acuerdan, en Éxodo 3:14, ok, yo voy tú me estás mandando del faraón. Pero tú sabes que él tiene toda esa gente, esos hechiceros, y cuando yo vaya, ¿de parte de quién yo voy? Y Dios le dice que yo soy quien soy, te mandó. Óigame qué nombre. Yo soy quien soy, te mandó. Es decir, el fundador, el creador, el único que puede subsistir te está mandando. Que cuando tú le digas yo soy quien soy, Él te va a entender. Aleluya. Santo Dios. Oh, santo. Lo está mandando de este hombre que no conoce a Dios. Lo está mandando de este hombre que no sabe de Dios. A decirle, ¿quién te envió? Y él le dice, dile que quien soy te envió. Que yo soy. Y cuando este hombre oye esa palabra de Moisés, entiende que quien lo manda es el Dios de dioses. Es el Dios creador. Es el Dios que ha existido siempre. Es el Dios que siempre está ahí con nosotros. Aleluya. Oh, santo, que para que no conoce a Dios tiene que conocerlo a través de sus atributos, santo amado. Que los atributos de Dios, aleluya, esos atributos de Dios son aquellos que los identifican. Y aunque no los entendamos, aunque no lo comprendamos, aunque no sepamos de esos atributos, Dios se nos revela de una u otra manera para que podamos entender que Él quiere con nosotros. Aleluya. Y eso podemos ver aquí en Salmos 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Óigame bien. Gloria a Dios. Antes que naciesen los montes, óigame si este salmista estaba incrustado con Dios. Antes que se fundasen los montes y la forma de la tierra y el mundo, desde el siglo y desde los siglos y hasta el fin, tú eres Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y Malaquía dice, yo soy Jehová que no cambio. Dios no cambia, el Señor no cambia, el Señor es el mismo. Y en este salmo podemos ver que nos está diciendo a nosotros que Dios tiene el poder de nosotros, que Dios tiene el poder sobre nosotros, que podemos confiar en Dios, que podemos confiar de que Él nunca va a cambiar, de que Él siempre va a estar ahí con nosotros, de que Él nunca nos va a abandonar, de que Él ha existido siempre, de que Él ha estado con nosotros desde antes de la creación del mundo. ¿Y cómo no querer o amar a un Dios de esa manera? ¿Cómo no quererlo y amarlo? Aleluya. ¿Cómo no querer y amar a un Dios que siempre ha estado, estará y seguirá estando con nosotros?
que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Esa esperanza de vida, aleluya, en su Hijo Cristo Jesús. Que Dios es, será y seguirá siempre siendo Dios. Que es aquel que nos levanta, que nos libera, que nos liberta, que es aquel que nos da las fuerzas, que es aquel que nos da el entendimiento para nosotros poder seguir, ¿verdad?, sus caminos, aleluya. Que Él nos llama, que prediquemos su palabra al necesitado. Queremos, Señor amado, aquel que tiene hambre, Señor. Que nosotros seamos el ejemplo viviente de quien fue Cristo aquí en la tierra. Que mostremos a través del Espíritu Santo que vive en nosotros quién es Dios en realidad. Que quién es Dios nosotros lo podemos mostrar. Podemos mostrarlo a través de cómo hablamos con la persona. Podemos mostrarlo a través de cómo tratamos a la persona. Podemos mostrarlo en el trabajo. Cómo nosotros hacemos nuestro trabajo. Ahí nosotros mostramos a Dios. Aleluya. Que no hay, oye, que no hay excepción de que tú dices que yo no le sirvo a Dios por esto, yo no oro por aquello. Oiga, usted puede orar en el carro, acostado, sentado, arrodillado, boca abajo, boca arriba. Usted puede orar en su mente enfermo. Usted puede, óigame, no hay una excusa para no orar y conocer a Dios. Que para nosotros poder conocerlo, para nosotros poder entenderlo, lo único que podemos hacer es pegarnos a la fuente. Aleluya. Si no estamos pegados a la fuente, no vamos a poder entenderlo. Amén. Gloria a Dios. Y la fuente es Dios. Esa fuente que te da vida, nos da vida. Esa fuente que nos levanta es la fuente que nosotros tenemos que pegarnos. Que tenemos que saber, porque nosotros podemos saber cuando estamos alejándonos. Cuando estamos un poco despegados, cuando estamos un poco fríos, como dice la palabra, nosotros lo sabemos. ¿Qué debemos de hacer? Volver a la fuente, volver a la palabra, volver a la oración, volver a la alabanza, volver a decirle y ver lo grande que Él es. Aleluya. Gloria. Aleluya. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar.